Eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica multisistémica, como su mismo nombre lo dice, de causa desconocida, con manifestaciones clínicas y de laboratorio proteiformes y curso y pronóstico variables, por lo tanto. La característica fundamental en esta enfermedad es como ya saben, la formación de autoanticuerpos y complejos inmunes circulantes, lo que va a condicionar a las finales el daño a nivel de los órganos comprometidos. El curso usual de esta enfermedad es de recaídas con periodos de remisión, pero puede haber formas, digamos, de curso crónico, ¿no? Que más o menos se presenta en el 10 a 20% de pacientes, pero el 80% prácticamente tienen estos cursos de recaída, remisión, recaída, remisión. Esta es una enfermedad relativamente poco frecuente, pero como vamos a ver, la incidencia y la prevalencia va a variar de acuerdo a el área geográfica y a la raza. Vemos pues que la incidencia en Estados Unidos es bastante alta comparada con otras poblaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos 23 pacientes nuevos por 100.000 habitantes por año. Y un aspecto interesante es la raza, ¿no? Los negros que viven en el Reino Unido, la incidencia es similar a de los negros que viven en Estados Unidos. Entonces, factores raciales definitivamente tienen un papel importante, ¿no? Y vemos pues que en líneas generales las personas de raza negra son las que conllevan la mayor frecuencia de esta enfermedad. Asiáticos 4.1, blancos 3.4 y nativos, alguna fracción de nativos norteamericanos también tienen una incidencia. Esta es una enfermedad de personas jóvenes, como ya sabemos, y la edad de inicio usual está entre los 15 y los 40 años. Sin embargo, el rango de compromiso es pues bastante variable, ¿no? Se presenta desde neonatos hasta, pues, hasta ancianos. Pero el pico mayor está entre definitivamente los 15 y 40 años de edad. La prevalencia varía también de acuerdo a los grupos raciales, a los países, y también, como ya sabemos, pues varía de acuerdo a el sexo. Ya sabemos que la prevalencia, la frecuencia de esta enfermedad es mucho mayor en mujeres que en hombres. Y estos gráficos pues no reafirman esto, ¿no? Pero como hemos dicho, también la prevalencia puede variar de acuerdo a los países. Por ejemplo, en Estados Unidos el pico de prevalencia está entre los 40 y 59 años y está alrededor de 120 por 100.000. En cambio, en Taiwán el pico va más con respecto digamos, una edad más joven, ¿no? Entre los 30 entre los 30 y 40 años es digamos, el pico máximo, y esta prevalencia, como vemos, es mayor, casi el doble de la que se presenta en Estados Unidos. En estudios hechos tanto en nuestro país como en Latinoamérica van a mostrar también algunas diferencias. Ya sabemos que esta enfermedad es preponderante en mujeres y la relación mujer-varón está en líneas generales entre 9 a 1. Esta es una enfermedad en la cual la mortalidad es significativa y esta ha ido variando conforme van ido pasando los años. La mortalidad hasta fines de los años 50
era pues más del 50% a 5 años. Pero conforme fueron apareciendo nuevos tratamientos, se identificaban pacientes de forma más temprana y se ampliaba el conocimiento, el espectro de esta enfermedad, pues también, digamos, la mortalidad fue disminuyendo, ¿no? Y hacia los 80s y 90s, la sobrevida pues era de más de 93% a 5 años. Y hacia 10 años, más del 85% de pacientes sobrevivían. Entonces, el tratamiento, eh, digamos, un mejor tratamiento, un tratamiento más oportuno, hacía pues de que mejorara la mortalidad, pero también otros aspectos como por ejemplo eh, el advenimiento a fines de los años 40 de los antibióticos, también hizo pues de que esta supervivencia mejorara. De hecho, las causas de muerte en lupus eritematoso sistémico va expresado tanto por actividad de enfermedad e infecciones y de manera más tardía con complicaciones cardiovasculares. La tasa estandarizada de mortalidad hacia el año 2000 y hacia adelante está entre 2 y 5. O sea, los pacientes con lupus eritematoso sistémico se mueren 2 a 5 veces más que la población que no tiene esta enfermedad. Esta enfermedad corresponde a la quinta causa de muerte en mujeres de 15 a 24 y en el lupus eritematoso sistémico juvenil, o sea, pacientes de 16 años o menos, esa tasa estandarizada de mortalidad llega a ser casi de 19 veces más que la población de su misma edad. Entonces, de hecho, esta enfermedad no solamente condiciona incremento en la morbilidad, sino también de manera significativa en la mortalidad. Este estudio, y que fue realizado por el Servicio de Reumatología del Hospital Almenara, digamos, como ustedes saben, pues las estadísticas en nuestro país no son de las mejores. Hicimos un estudio en una población urbano marginal representativa del cono oeste de Lima, en el cual se evaluó a la población de esta población urbano marginal para ver cuál era la prevalencia de las enfermedades, de las diferentes enfermedades reumáticas. Y se encontró que el lupus eritematoso sistémico tenía eh, una prevalencia de 0,05 con un intervalo de confianza de hasta 0,15, que eso correspondería entre 50 a 150 por 100.000 habitantes. Estudios publicados recientemente muestran que la prevalencia global, considerando los distintos países, la prevalencia global está alrededor de 43,7 por 100.000 habitantes, con este rango mencionado. El Perú está entonces más o menos alrededor de ese rango, ¿no? De acuerdo al estudio que les he mostrado hace un momento. Pero miren, en Brasil esta prevalencia
es mayor, hasta 147 por 100.000, y en Argentina, país latinoamericano, tan bajo como 5 por 100.000. Y habíamos visto que la incidencia de negros norteamericanos con esta enfermedad era una de las más altas, y vemos que la prevalencia de la misma manera, 517 por 100.000 habitantes. Y los caucásicos de los diversos países están alrededor de 130 por 100.000. Entonces vemos pues que hay diferencias desde el punto de vista étnico en la prevalencia de esta enfermedad. Y estas diferencias se ven expresadas también, de hecho, en la clínica. Este estudio, el estudio, esta base de datos de GLADEL, que es una base de datos latinoamericana, en el cual el Perú participó con, con dos centros de investigación, el Hospital Reabiliati y el Hospital Almenara, en el cual de hecho yo participé también en esta cohorte, y se vio pues que las personas que eran de raza mestiza y latinoamericanos de origen africano eran los que conllevaban mayor frecuencia de compromiso renal, mayor frecuencia de compromiso hematológico comparado con los pacientes de raza blanca latinoamericanos. En cambio, por ejemplo, el compromiso pulmonar y el ocular era menos frecuente en los afro-latinoamericanos. Entonces hay diferencias en las etnias. Y se veía también que, por ejemplo, en cuanto a actividad de enfermedad, la actividad era mayor, medida tanto por el SLEDAE como por el MES-SLEDAE en mestizos y afro-latinoamericanos comparado con los de raza blanca. Y la mortalidad también era distinta. Las personas de raza blanca eh, morían a una edad, digamos, un poco más avanzada, ¿no? Con respecto a los que no eran blancos, o sea, los mestizos y los afro-latinoamericanos. El riesgo de enfermedad en familiares. Ya sabemos de que la parte genética juega un papel importante, sin lugar a dudas, y por lo tanto es esperar que eh, el riesgo de tener lupus en familiares con esta enfermedad debe ser mayor, ¿no? Y una muestra es que, por ejemplo, los gemelos o los homocigotos tienen 315 veces más riesgo de tener lupus comparado con personas que no tienen esta condición. Familiares de primer grado, 17 veces más que población general. Y también es un punto importante a considerar, es que la, la herencia va más para el lado de la predisposición a desarrollar enfermedades autoinmunes. Entonces se veía que, por ejemplo, el estudio de familiares de pacientes con lupus, el riesgo de tener artritis reumatoide era de 2.5 veces más, Sjögren casi 6 veces más, ¿no? Y se veía pues que el 25% de estos familiares de pacientes con lupus tenían alguna enfermedad autoinmune. Entonces, este es un punto importante, ¿no? Para dar la consejería respectiva cuando pues una mujer decida tener familia, ¿no? Es lamentable que colegas de la especialidad de ginecobstetricia, solamente por el hecho de que
una paciente tenga diagnóstico de lupus, ya le diga que usted no debe tener hijos, ¿no? Usted debe de ligarse, cosas por el estilo. La transmisión de familiares de primer grado, o sea, lo que uno espera de que un paciente, digamos, le transmita la enfermedad a su descendencia está alrededor de 2%, pero sí hay un riesgo de estos hijos de desarrollar alguna enfermedad autoinmune hasta un 25%, uno de cada cuatro. ¿Sí? Entonces, a la final es decisión, es derecho del paciente, del o la paciente, pues, ¿no? De tomar su decisión de tener familia. El lupus es una enfermedad de cual, como hemos dicho en la definición, es de causa desconocida, pero se ha visto pues que hay diversos factores, tanto genéticos como ambientales, que participan para la aparición de la enfermedad. Es evidente que hay factores genéticos, ya lo estamos viendo, ¿no? La concordancia de gemelos homocigotos llega a ser alrededor entre 25 y 50%, pero por lo menos, ¿no? 25%. O sea, uno de cada cuatro gemelos homocigotos va a tener la enfermedad lúpica o sea, comparado con su hermano. Por lo tanto, pues está claro de que hay factores genéticos que influyen en la aparición de la enfermedad. Pero también está claro de que hay diversos factores ambientales que desencadenan la enfermedad y la exacerban. Y sin duda, una de las más importantes es la radiación ultravioleta. Y de hecho, una parte importante del tratamiento de los pacientes con lupus es la fotoprotección. Hay otros factores que se plantean que participan en el desencadenamiento de la enfermedad, como algunas infecciones virales, otros tipos de agentes ambientales como polvo de sílice, por ejemplo, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que también hay estudios que se ha hecho en ciudades contaminadas contra aquellos que no tienen, digamos, tanta contaminación ambiental y se ve pues que la prevalencia, la incidencia es menor en las zonas donde hay menos polución. Entonces hay factores genéticos, factores ambientales que hacen que en una fase preclínica comiencen a aparecer autoanticuerpos que van a condicionar en el paciente susceptible, en la persona susceptible, ya el cuadro clínico, con inflamación y compromiso de órganos y los procesos, como hemos indicado, de reactivaciones, compromiso de órganos y daño. Un punto importante a considerar en este aspecto es que debemos de buscar evitar que el paciente tenga recaídas, porque a mayor frecuencia de recaídas, mayor aparición de daño de la enfermedad. El daño está expresado en digamos, una lesión irreversible de un determinado órgano. Por ejemplo, un paciente que sufre una amputación de la pierna producto de una arteriosclerosis. Entonces, este es un fenómeno obviamente definitivo. O, por ejemplo, una persona que desarrolla diabetes mellitus. De la misma manera, ¿no? Esto ya es considerado como un daño. El daño puede ser producido por la enfermedad misma como por las intervenciones terapéuticas que se le dan al paciente.
Si tiene más recaídas, vamos a tener que dar reinducción de tratamiento y estas reinducciones pueden condicionar, ¿no? La aparición de daño. Y hay que tener presente también las comorbilidades que ocurren en esta enfermedad. Las infecciones, un proceso frecuente en estas enfermedades, tanto por la enfermedad en sí como por los medicamentos que se usan para controlar la enfermedad. La arteriosclerosis es una comorbilidad importante y tenemos que hacer una evaluación del riesgo de eventos cardiovasculares arterioscleróticos, porque justamente esa es una de las causas de mortalidad en estos pacientes. Y otra comorbilidad importante es las neoplasias. Las neoplasias que más frecuentemente se asocian al lupus por la enfermedad en sí son las enfermedades linfoproliferativas, fundamentalmente los linfomas. Pero también puede ocurrir otro tipo de neoplasias asociadas al tratamiento, por ejemplo, ciclofosfamida, que va a condicionar, pues, una mayor, obviamente, morbilidad y también, de hecho, mortalidad. Y con respecto a infecciones, recordemos que una de las causas más importantes de incremento de infecciones en lupus es el uso de los glucocorticoides. Por lo tanto, es fundamental tratar de restringir el uso de los glucocorticoides en el manejo de esta enfermedad. Obviamente, no solamente por las infecciones, sino por los otros aspectos deleterios que ya ustedes conocen y que pueden condicionar pues, los glucocorticoides. Entonces, hay factores etiológicos y genéticos, obviamente factores hormonales como los estrógenos, sin duda, se plantean que pueden participar en el desarrollo de la enfermedad, factores infecciosos, ya habíamos mencionado, principalmente el retrovirus y Epstein-Barr, factores ambientales, lo que ya habíamos mencionado, eh, destacar adicionalmente el consumo de tabaco. El tabaco es un factor importante para no solamente pues, cáncer de pulmón, para incremento de eventos cardiovasculares serios, sino también el desencadenamiento de enfermedades autoinmunes. Se plantea que el consumo de tabaco incrementa el proceso de citrulinización, ¿no? de proteínas a nivel pulmonar y esto pues puede condicionar la aparición de estas enfermedades. Un punto adicional importante son estos germinados, estos brotes de alfalfa eh, que se venden en supermercados y que contienen una sustancia que se llama L-canavanina, la cual puede producir exacerbación de lupus. Por lo tanto, de hecho, una de las cosas que se tienen que evitar en esta enfermedad es evitar consumo de tabaco, evitar consumo de los brotes de alfalfa e inclusive el jugo de alfalfa y usar una fotoprotección adecuada. Una evidencia clara de que los factores ambientales participan en el desarrollo de esta enfermedad es el conocido pues lupus inducido por droga, que no es otra cosa que manifestaciones lúpicas que se presentan asociados a
algunos medicamentos, como por ejemplo antihipertensivos, metilopa, hidralazina, anticonvulsivantes, antipsicóticos, antiarrítmicos, etcétera, incluyendo algunos antibióticos como la minoxiclina y algunos agentes biológicos como los tratamientos anti-TNF que pueden condicionar este cuadro, en el cual la característica pues es que hay una coincidencia entre el inicio de la administración de esta medicación y la aparición de los síntomas. Y usualmente son síntomas y manifestaciones, eh, digamos, generales, ¿no? Como fiebre, malestar, artralgias, mialgias, serositis, citopenias como leucopenia, anemia, y positividad de anticuerpos antinucleares, y en los autoanticuerpos específicos, los antistonas, que son los asociados a esta entidad. Se retira la medicación y desaparecen los síntomas. Habíamos mencionado que la concordancia de gemelos monocigotos en promedio está alrededor del 25%, o sea, uno de cada cuatro gemelos que tienen la enfermedad, el otro gemelo va a desarrollarla. Y los gemelos dicigotos también tienen incremento en el riesgo, pero es evidentemente menor que en los monocigotos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta enfermedad? Diversos factores ambientales van como ya hemos mencionado, el tabaco, con la exposición a polvo de sílice, radiación ultravioleta, infecciones, especialmente virales, perdón, van a condicionar la, la presencia de material nuclear. Esta presencia de material nuclear que normalmente debe ser degradado, y por lo tanto lo que ocurre es un defecto en el aclaramiento, digamos, en la degradación de estos cuerpos apoptóticos, va a hacer que estos cuerpos apoptóticos se incrementen. Hay un fenómeno, ¿no?, de netosis y formación de complejos inmunes y por lo tanto presentación de autoantígenos que normalmente no deben de ser presentados. Estos autoantígenos son presentados por las células dendríticas, los cuales van a activar a los linfocitos T y a los linfocitos B para producción de citoquinas proinflamatorias, una de las más importantes, interferón alfa, que va a condicionar activación tanto de linfocitos B como T, y esta activación va a condicionar pues, formación de autoanticuerpos a través de la diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas. Entonces, una degradación insuficiente de los cuerpos apoptóticos va a condicionar un incremento en la presentación de autoantígenos. Estas células presentadoras profesionales, las células dendríticas, van a producir interferón alfa y de hecho otras citoquinas más para activar a los macrófagos para producir mayor cantidad de interferón, pero también activación de linfocitos T, que a su vez activan a los linfocitos B para la formación de autoanticuerpos.
y estos autoanticuerpos se unen a los cuerpos apoptóticos, a los antígenos, va a formarse complejos inmunes circulantes y estos complejos inmunes circulantes se van a depositar en los órganos blancos y van a activar a la cascada de complemento, por lo tanto va a producir el daño respectivo. Entonces hay diferentes maneras, por lo tanto, de bloquear el proceso de esta enfermedad a través de diversos tratamientos. Uno de ellos incluye pues, bloquear justamente la actividad del interferón 1 alfa. Otros esquemas incluyen la inhibición de la presentación antigénica o la inhibición del factor activador del linfocito B que se produce tanto por los macrófagos como células dendríticas para que no se activen los linfocitos B. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, tengo una duda. En cuanto al lupus inducido por fármacos, ¿no hay un predominio de algún género sobre el otro? Por ejemplo, de femenino sobre masculino o no. Es igual para ambos. Es parecido, así es. Ujú. Sí, Y doctor, en ese caso, ¿no hay una afectación renal como por ejemplo en el lupus en el lupus inducido por fármacos? O sea, en ese tipo de lupus no hay una afectación renal, o si es hay. correcto, es correcto. Así es. No hay compromiso de órganos mayor en general. A lo mucho hay serocitis. A lo mucho serositis. A lo mucho serocitis. No hay compromiso neurológico, no hay compromiso renal, no hay plaquetopenia severa. O sea, las manifestaciones en general son leves, ¿no? Fiebre, malestar, artralgia, mialgia, puede haber hasta artritis, ¿no? Serocitis y anticuerpos positivos, ¿no? Especialmente antihistómicos, ¿no? Sin compromiso de órgano mayor. Sí, doctor. ¿Y sobre los antihistonas, se ven en otro tipo de lupus aparte del inducido por fármacos o solamente en ese? Principalmente en el inducido por drogas, ¿no? Principalmente. También se puede presentar, de hecho, en el lupus, ¿no? Pero principalmente es en el inducido por drogas. Ok, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Muy bien. Entonces, al ser esta una enfermedad sistémica y a tener muchas manifestaciones clínicas, eh, no hay un patrón típico de enfermedad. Entonces, si ustedes, bueno, han tenido la oportunidad de pasar visita en el servicio, eh, se habrán percatado pues de que no hay un paciente único, ¿no? No hay un tipo único de paciente. Hay pacientes que debutan con compromiso renal, otros con compromiso del sistema nervioso central, otros hacen compromiso hematológico, otros hacen compromiso cutáneo articular, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, al no haber un cuadro, llamémoslo patognomónico, al no haber en líneas generales una prueba que nos indique al 100% que este paciente tiene la enfermedad, el diagnóstico se basa fundamentalmente en el criterio clínico. Y esa es la razón por la cual se evaluaron, se desarrollaron diversos criterios de clasificación, justamente para efectos de uniformización de, digamos, de las manifestaciones de los pacientes para poder hacer estudios de investigación fundamentalmente. Los criterios de clasificación fueron y siguen siendo usados para efectos de diagnóstico. Sin embargo, esto no es correcto, ¿no?
el que un paciente cumpla con criterios de clasificación no implica necesariamente que tenga la enfermedad, y al revés. Si no lo cumple, no significa que no tenga la enfermedad. ¿Ok? Esos criterios de clasificación fueron apareciendo, mírense, de hace ya cuántos años, del año 1958, ¿no? Hace ya 65 años, ¿no? Y un aspecto importante de estos criterios de clasificación del año 58 era que debía, eh, no debía haber otra explicación que, que explique, valga la redundancia, la manifestación del paciente. Por ponerle un ejemplo, dice acá fiebre no explicada, prolongada. Un aspecto importante es esto, ¿no? Los pacientes con lupus que hacen fiebre hacen usualmente fiebres prolongadas, que nos va a diferenciar de un paciente que tiene, por ejemplo, yo qué sé, una fiebre tifoidea, que tiene fiebre por una semana, 2 semanas máximo y se le va, ¿no? O un paciente que hace neumonía, 3, 4, 5 días, o una infección viral, 2, 3 días con fiebre y ya está, se pasó. Entonces, una fiebre prolongada que no tenga otra explicación que el lupus debe ser considerada. Igual, serositis, que no tenga otra explicación, que no tenga, por ejemplo, tuberculosis que produzca la serositis, que no tenga un derrame paraneumónico, por ejemplo, o que no tenga un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que puede también producir serositis, ¿no? O sea, que no haya una explicación distinta a la que planteamos que es por la enfermedad de lupus. ¿Ok? Entonces, este aspecto es importante porque vamos a ver que los criterios de 2019 recogen, recogen este concepto, ¿no? Después de 61 años se recoge ese concepto. Hacia el año 71 se publican estos criterios, manifestaciones cutáneas, ¿no? Alopecia, fotosensibilidad, manifestaciones de mucosas, artritis, compromiso renal, expresado con proteinurias, cilindros celulares, serositis, compromiso neurológico y compromiso hematológico. Esos criterios son bastante imprecisos, porque, por ejemplo, un paciente que tiene artropatía de Yakult tiene deformidades. Entonces, realmente no era tan cierto de que artritis sin deformidad no debía ser considerado, ¿no? Porque acá están poniendo, pues, que sea un paciente que tenga artritis reumatoide y tenga sus deformidades, como antes, pues, la enfermedad seguía casi su curso natural. Entonces se fue, digamos, afinando los términos y ya no se ponía rash en alas de mariposa, sino se ponía pues el término rash malar, lupus discoide, fotosensibilidad, úlceras orales o nasales. Ya la artritis era definida como no erosiva, con compromiso de dos o más articulaciones periféricas, e incluían acá ya la artropatía de Yakult, teniendo en cuenta que es una artropatía pues, con deformidades. La afección renal con una proteinuria de más de 0,5 gramos, a diferencia de la anterior que solo consideraba la proteinuria en rango nefrótico. Compromiso neurológico, convulsiones y osicosis, que también eran considerados en el año 71, pero acá se especificaba
que no debería tener trastornos hidroelectrolíticos, metabólicos o infecciosos que explicaran estas convulsiones o psicosis. Acá en los criterios del año 82 ya incluyen otros anticuerpos. Antes, pues el anticuerpo que se identificaba era pues la célula CLE, pero se descubrieron los anticuerpos antinucleares, anti-DNA, ¿no? Los extractables nucleares, y luego pues hacia los años 80 se describió pues los anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces esos criterios de clasificación del año 82 fueron actualizados en el año 97 al incluir anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Y anticuerpos anti-S. Sin embargo, estos criterios de clasificación son eso, ¿no? No son criterios de diagnóstico. Y una muestra clara de esto es el gráfico que les estoy mostrando, en el cual se evaluaron a pacientes que tenían, de acuerdo a la opinión del médico reumatólogo, diagnóstico de lupus, pero que aproximadamente la mitad de estos pacientes, que de acuerdo al reumatólogo cumplía, ¿no? Era considerado de que tenía lupus, pero de acuerdo a esos criterios de clasificación, solamente la mitad en el primer año cumplía con esos criterios. Pero se veía pues que con el tiempo, con el paso de los años, estos criterios iban cumpliéndose en todos esos pacientes, hasta que hacia a los 8 años, a partir del octavo año, ya los pacientes cumplían con todos los criterios. Entonces, ¿qué nos dice esto? Uno, que los criterios no son, estos criterios de clasificación, no son muy útiles para pacientes que tienen una enfermedad temprana. Y número dos, que las manifestaciones clínicas van apareciendo en el tiempo. Y número tres, que estos criterios de clasificación no son útiles como criterios para diagnóstico en fases tempranas de enfermedad. Un punto adicional es que estos criterios de clasificación no incluyen toda la variedad de manifestaciones clínicas que se pueden presentar en estos pacientes. Y por lo tanto, se empezaron a plantear otros criterios teniendo en cuenta estas deficiencias que tenían estos criterios de clasificación. Entonces se buscó algunas definiciones distintas, o mejor, mejor dicho, algunas precisiones para justamente que haya mayor sensibilidad, pero una especificidad similar. Estos criterios de clasificación del año 2012, una de los aspectos más interesantes es que un paciente que tenía una biopsia renal positiva, compatible con nefritis lúpica, era suficiente para diagnosticar siempre y cuando tuviera ANA o anti-DNA positivos. O sea, solamente con el hecho de tener una biopsia renal compatible con nefritis lúpica y presencia de cualquiera de esos dos autoanticuerpos, era suficiente para hacer el diagnóstico de lupus. Y estos criterios, los criterios que fueron evaluados,
se empezó a evaluar la sensibilidad y especificidad de cada uno. Y vemos, por ejemplo, que el rash malar, ¿no? O el lupus cutáneo agudo tenía una sensibilidad de 65%, ¿no? No era muy sensible, ¿no? Una especificidad más o menos aceptable, 80%, pero las lesiones discoides, muy poca sensibilidad, pero una especificidad bastante alta, casi 94% de especificidad. O sea, el que una persona tenga un rash discoide, ¿no? Es bastante probable que tenga también lupus si es que está acompañado de otras manifestaciones clínicas, obviamente. Las úlceras orales también tienen una especificidad importante. La alopecia, que fue inicialmente considerada en los criterios del año 71, pero que no se consideró en los del año 82 por revisión del 97, y sí se consideró nuevamente en los criterios del 2012. ¿Por qué razón? Porque las características de esta alopecia es bastante específica de esta enfermedad, tomando algunos parámetros que vamos a ver. La artritis es poco específica, obviamente, porque hay una serie de enfermedades que nos pueden dar artritis, pero muy pocas entidades que nos puedan dar un rash discoide. En sí, por ejemplo, un paciente con rash discoide eh, puede obviamente tener solamente compromiso cutáneo y no ser pues sistémico, ¿no? Vemos adicionalmente, por ejemplo, que la linfopenia de menos de 1500, que fue el criterio considerado en el año 82, tenía una especificidad de 81%, pero si se consideraban valores menores de 1000, esta lleva casi al 95% de especificidad. Entonces, eso nos está diciendo de que tener una linfopenia de de 1000 es más probable que ese paciente tenga lupus, si es que se acompaña de otras entidades. Trombocitopenia menor eh, de 100.000, también una especificidad importante. Sin embargo, hay otras entidades, especialmente la PTI. Y miren, los anticuerpos antinucleares tienen una sensibilidad importante. Eso significa que un porcentaje importante de pacientes con lupus tiene anticuerpos antinucleares positivos, pero la especificidad no es muy buena, porque eso nos está indicando de que hay muchas enfermedades que pues nos pueden dar positividad de anticuerpos antinucleares sin ser esta asociada a lupus. El anti-DNA es al revés, tiene una sensibilidad baja, pero una especificidad alta, al igual que los anticuerpos anti-SM, como casi 99%, ¿no? Un paciente con cuadro clínico sugestivo de una enfermedad sistémica nos va a dar una alta posibilidad de que esto sea por lupus y no otra entidad. Entonces, estos criterios del 2012 incluyen la variedad de compromisos que se presentan en esta enfermedad. El lupus cutáneo agudo no solo es el rash malar, sino también el lupus goloso, el rash maculopapular, necrólisis tóxica epidérmica, la fotosensibilidad o el lupus cutáneo subagudo, en sus dos variantes. Lupus cutáneo crónico, que es una variedad, no solamente el rash discoide, ¿no? Lupus hipertrófico, paniculitis, lupus mucoso, lupus túmido, lupus perni, etcétera, etcétera. En la parte neurológica, convulsiones, psicosis,
mononeuritis múltiple, o sea, no solamente puede ser la convulsión de psicosis, mielitis transversa, neuritis craneal, periférica. Acá no incluyen otras manifestaciones, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Eh, Corea, que también pueden ser manifestaciones neurológicas en estos pacientes, y astenia inclusive, ¿no? Entonces, eh, si bien en estos criterios se expanden las definiciones, pero incluso así no llega a incluir otras manifestaciones clínicas. Por ejemplo, acá no se incluye la pancreatitis, ¿no? Una pancreatitis microhemorrágica, no se incluye la hemorragia alveolar, no se incluye enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Y así sucesivamente. Criterios inmunológicos, y llegan estos criterios de 2019, en el cual, teniendo en cuenta el concepto que les había mencionado de buscar tener criterios que puedan incluir, ¿no? Y que puedan, digamos, eh, más pacientes en fases tempranas para cumplir estos criterios de clasificación y puedan ser, digamos, se pueda hacer un diagnóstico más temprano desde el punto de vista de estos criterios. Entonces, hacen puntuaciones: constitucional, hematológico, neuropsiquiátrico, mucocutáneo. Si un paciente tiene estas cuatro manifestaciones, solamente se hace la puntuación de una de ellas, de la más alta. Si tiene estas cuatro, entonces en la parte mucocutánea tendrá solamente 6 puntos, no tiene la sumatoria del resto. ¿Ok? Se hace la puntuación de la manifestación que tenga mayor puntaje. Entonces vemos constitucional, hematológico, con la variedad de ellas, ¿no? Leucopenia, trombocitopenia, hemólisis. Neuropsiquiátrico incluye delirio, psicosis, convulsiones, serositis, eh, efusión y pericarditis aguda. Músculo esquelético, compromiso articular, compromiso por lo menos de 2 o más articulaciones en cuanto a artritis. Renal, si hay solamente proteinuria, 4 puntos. Si tiene clase 2 o 4 o 5, 8 puntos. Pero si tiene las formas proliferativas, es el que tiene mayor puntaje. Anticuerpos, complemento, anticuerpos específicos. Vemos que los que tienen mayor especificidad tienen pues un puntaje alto, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Entonces, para catalogar un paciente como lupus, para efectos de criterio de clasificación del año 2019, el paciente debe tener, para empezar, título de anticuerpos antinucleares positivos a valores de 1/80 como mínimo. Entonces, si no tiene anticuerpos antinucleares positivos, el paciente no debe ser considerado que tiene lupus. Insisto esto para efectos de clasificación. ¿Por qué insisto esto? Porque un paciente con lupus puede no tener anticuerpos antinucleares positivos. Habíamos visto que la sensibilidad de los anticuerpos antinucleares era alta, casi 97%, ¿no? Entonces, la, la sensibilidad es alta, eso significa, como dije, que la mayor parte de la población con lupus tiene anticuerpos antinucleares positivos. Y si le sumas otros autoanticuerpos, va a quedar solamente menos del 1% de pacientes
en quienes se puede catalogar como lupus, que son realmente ANA negativos. Pero para efectos de la clasificación del año 2019, un paciente para que sea clasificado como lupus debe tener anticuerpos antinucleares positivos. ¿Ok? No es para diagnóstico, ¿ok? Es para clasificar a este paciente como lupus, no para diagnosticar. ¿Ok? Por eso mismo dice acá el artículo. Si está ausente, no debe clasificarse como lupus. Pero yo como médico puedo decir sí, aunque sea ANA negativo, puede ser un paciente con lupus. Porque para empezar, si es ANA negativo, puede tener anti-DNA positivo, puede tener anti-SM positivo, ¿no? Puede tener anti-RO positivo y yo considero de que digamos, ese anticuerpo es relevante. Y si está presente, entonces ver cuáles son estos otros criterios que tienen presente el paciente. Entonces, en principio, para clasificar debe tener ANA positivo. Y para clasificar a un paciente como lupus eritematoso sistémico, debe tener una sumatoria de 10 puntos o más. Entonces, el diagnóstico es fundamentalmente clínico con las pruebas de laboratorio respectivos que, digamos, nos sustenten el diagnóstico. Este artículo del año 2018, que lo he referenciado acá, indica, pues, ¿no?, que el diagnóstico requiere una combinación de características clínicas y por lo menos una anomalía inmunológica relevante. ¿Ok? Y tener presente adicionalmente de que hay un 5% de personas adultas que tienen anticuerpos antinucleares positivos. Esto es fundamental. El hecho de que hay un ANA positivo ya no nos va a decir, este paciente tiene lupus, de ninguna manera. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay hasta acá alguna pregunta, alguna duda. Disculpe, doctor. Sí, 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 te Justamente escucho. sobre, sí, justamente sobre lo que mencionó, doctor, de que el ANA no es necesario para diagnosticar, pero solo entre los criterios de clasificación. Por ejemplo, si me viene a mí un paciente que yo sospecho que tenga lupus y la clínica no es muy fructífera, pero en los exámenes me sale ANA negativo, pero anti-Smith positivo y anti-NAS positivo, ¿yo puedo dar el diagnóstico de lupus? A ver, ponme un ejemplo más concreto. ¿Qué manifestación clínica Como por ejemplo, plantearías? doctor, eh, me viene con fiebre, con rash discoide, también está con cierta proteinuria. Uf, tiene lupus de todas maneras, pues, ¿no? Evidentemente. Sí, doctor, a eso Claro, iba. claro, Entonces, tiene RAS discoide, que es una manifestación ajá, bastante específica. Tiene una fiebre prolongada, ¿no? Y tiene anti-SM positivo, eso es lupus. Claro, sí, por doctor, más así me que, salga ANA por más que negativo. tenga, por más que tenga ANA negativo. Claro, exacto, Ya, doctor, muchas gracias. exactamente. Así es, ¿no? O sea, ese es tu, digamos, el criterio clínico, por eso he puesto acá, es importantísimo, ¿no? Doctor, ¿y los criterios de clasificación, entonces, para qué son utilizados? Si es que nosotros debemos regirlos en los de diagnóstico de todas maneras. Los criterios de clasificación sirven fundamentalmente para dos cosas. Para hacer estudios de investigación, digamos, clínica, por ejemplo, prevalencia, incidencia, y para efectos, ¿no?, digamos, de estudios de investigación ya de, digamos, pruebas terapéuticas
o, por ejemplo, evaluación de laboratorio, etcétera, ¿no? O sea, fundamentalmente para hacer estudios. Para eso son estos criterios de clasificación. Como no hay nada patognomónico en esta entidad, ¿no? No hay ninguna característica que sea patognomónica, entonces estos criterios de clasificación sirven para que a nivel mundial todos hablemos el mismo idioma y decir, bueno, este paciente cumple con 10 puntos de clasificación. Ok, entonces, habiendo excluido otras causas, ¿no? Entonces, eh, y de hecho es una de las cosas que me olvidé de mencionar, ¿no? En estos criterios de clasificación del año 2019, los criterios deben de ser eh, explicados por el lupus. Entonces, por eso puse este cuadrito acá. No debe contarse como criterio si es que hay una explicación más probable que el lupus. O sea, si hay otra explicación que sea más factible, explique el cuadro clínico del paciente, pues entonces no debemos de considerar. Por ejemplo, un paciente que tiene cirrosis y está con plaquetopenia, está con 60.000 de plaquetas. Eh, Obviamente, el hiperesplenismo está explicando la plaquetopenia y sería mi explicación primaria y no el lupus. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias. Ya estamos. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Muy bien. Entonces, son 3:42. En 5 minutos retomamos nuevamente la clase. Un pequeño receso.
Muy bien, entonces continuamos con la clase. Muy bien, entonces los anticuerpos antinucleares sin duda tienen un papel importante en la confirmación diagnóstica de acuerdo a nuestra sospecha clínica, pero recordar que no es para nada suficiente tener un anticuerpo positivo para hacer el diagnóstico si es que este no va acompañado de un cuadro clínico que nos sugiera una enfermedad pues sistémica. Es un punto muy importante. Hay algunos patrones que nos pueden dar, digamos, algunos aspectos interesantes que nos pueden, digamos, hacer sospechar más del lupus. Por ejemplo, este patrón periférico, que usualmente se asocia más con pacientes que tienen compromiso renal por nefritis. El patrón homogéneo es uno de los más frecuentes, sin duda. El patrón moteado, hay dos tipos, el moteado grueso y el moteado fino. El moteado fino usualmente se presenta digamos, en población general, o sea, es inespecífico, por lo tanto no deberíamos de considerarlo mucho. Sin embargo, también se puede presentar, de hecho, el moteado fino en pacientes con lupus. Patrón nucleolar, ¿no? También es importante y usualmente se asocia a pacientes que tienen esclerosis sistémica. Muy bien, entonces, en un paciente que tiene sospecha de lupus eritematoso sistémico, debemos de hacer, digamos, un panel general, hemograma, obviamente, velocidad de segmentación, que usualmente está elevado cuando está la enfermedad lúpica activa, la proteína C reactiva, que se presenta normalmente en un paciente con lupus con una elevación pequeña o valores de hecho normales, y nos debe hacer sospechar de una infección concomitante cuando esta PCR esté elevada. El perfil lipídico es sin duda importante ya en un paciente que tiene ya un diagnóstico ya definido, porque como hemos dicho, la arteriosclerosis es un punto importante y evaluar factores de riesgo cardiovascular es importante. Los autoanticuerpos ya hemos mencionado, las células LE ya no están en uso para nada. Los anticuerpos antinucleares, pidamos siempre por inmunofluorescencia. Actualmente también hay, digamos, algunos que se usan para screening, fundamentalmente ELISA. El anti-DNA de doble cadena y el anti-SMIT son muy útiles para diagnóstico, como hemos visto por la especificidad que tienen. Y los anticuerpos antinucleares son útiles fundamentalmente para efectos de diagnóstico. No tienen ninguna otra utilidad adicional. O sea, no necesitamos repetir anticuerpos antinucleares a un paciente que ya tiene un diagnóstico definido de lupus. Pero sí el anti-DNA de doble cadena que varía los títulos de acuerdo a la actividad de la enfermedad, ¿no? A mayor, digamos, mayor título, mayor actividad usualmente. El anti-SM también es un anticuerpo que se usa fundamentalmente para efectos de diagnóstico. Los extractables nucleares como anti-Ro, anti-La son importantes, definitivamente. Se asocian a algunas manifestaciones clínicas, por ejemplo, se asocian al lupus cutáneo subagudo, y es útil y es importante identificar estos anticuerpos en mujeres que deseen tener hijos, porque los que tienen Ro positivo específicamente tienen mayor riesgo de hacer lupus neonatal, y que incluye, pues, aparte del compromiso cutáneo, puede producir también bloqueo auriculoventricular de tercer grado.
Entonces es en el producto, en el feto. Entonces hay que hacer un seguimiento, un seguimiento estricto de bienestar fetal, justamente para detección de manera temprana de esta complicación. Complementos C3 y C4 son sin duda también importantes para efectos de evaluación de actividad de enfermedad. Los síntomas generales son muy frecuentes: fiebre, malestar, baja de peso, artralgias, mialgias, y tener presente pues que la fiebre es muy frecuente, pero usualmente no más de 38,5 grados centígrados. Pero ante la evidencia de cualquier grado de fiebre, el descarte de infección sin duda es importante, y para eso habíamos mencionado la, eh, el dosaje de proteína C reactiva. Compromiso articular, ya habíamos mencionado, puede haber artritis que puede ser de diversos patrones, usualmente compromiso poliarticular de pequeñas articulaciones, puede haber artropatías deformantes, puede haber necrosis aséptica, que puede ser parte de la enfermedad o puede ser complicación del uso de glucocorticoides, puede haber tendonitis, inclusive ruptura tendinosa, y desde el punto de vista del aparato locomotor también puede haber compromiso miopático, ¿no? O sea, puede haber una miopatía inflamatoria. Es un ejemplo de la artropatía de Yacut, deformaciones de cuello de cisne, con desviación cubital y evaluación radiográfica sin ninguna lesión erosiva. Compromiso cutáneo, ya hemos comentado en los criterios de clasificación de 2012, hay manifestaciones específicas: lupus cutáneo agudo, subagudo y lupus cutáneo crónico, especialmente lupus discoide. Y también hay manifestaciones inespecíficas, como por ejemplo el lívido reticularis, úlceras digitales, gangrenas, vasculitis. El compromiso cutáneo, característicamente, el rash es evidentemente inflamatorio, es un rash elevado que respeta surco nasogeniano. Úlceras orales, usualmente son de lecho eritematoso, usualmente no dolorosas, localizadas realmente en cualquier parte de la mucosa oral, pero más típicamente a nivel de paladar blando, ¿no? Usualmente no dolorosas. Lupus discoide, como vemos acá, lesiones cicatrizales, alopecia, ¿no? En el cual vemos pues que es característico esa pérdida difusa de cabello, que es lo más frecuente. Puede haber pérdida en parches también, pero la pérdida difusa es, digamos, una de las cosas más frecuentes. El cabello se pone muy fino, como cabello de bebé, y se pone muy quebradizo y fácilmente desprendible. Es, de hecho, bastante característico. Una manifestación específica como lupus lívido reticularis. Esa es una forma de lupus cutáneo subagudo, la forma eritemato descamativa o psoriasiforme, paniculitis, vasculitis, infarto periungual, eritema periungual, lupus verrucoso o hipertrófico, lupus tumidus, muy parecido al lupus pernio, localizado en zonas acrales, usualmente a nivel de pabellón auricular
o como vemos acá a nivel nasal, compromiso renal, y habíamos conversado al inicio de que un compromiso renal es en nuestro digamos, estudio latinoamericano se vio porque es más frecuente en pacientes de raza negra y en mestizos, es nuestra población, ¿no? Y vemos pues que el riesgo de enfermedad renal en mestizos es 2 veces más que en los blancos. De manera interesante, en varón es, eh, tiene más riesgo que las mujeres de desarrollar compromiso renal, sobre todo compromiso renal severo. De hecho, los pacientes varones tienen mayor riesgo de desarrollar falla renal terminal. Esa es una enfermedad en la cual el estado socioeconómico también puede influir en el desarrollo de la enfermedad y en la progresión de la misma, realmente por todas las situaciones que implican pues esta enfermedad, empezando por los exámenes de laboratorio, ¿no? Hay que tener recursos para, digamos, poder hacer una evaluación apropiada de estos pacientes. La nefritis lúpica, las formas más severas, sin duda, son las proliferativas, la clase 3 y la clase 4. Todo paciente con sospecha de nefritis lúpica debería ser sometido a una biopsia renal, tanto para evaluar eh, diagnóstico, ¿no? de tipo histológico, como para evaluar pronóstico, para lo cual se usan estos índices que llaman de actividad e índice de cronicidad. Una biopsia renal debe tener como mínimo 8 glomérulos, sin embargo, los últimos consensos nos sugieren de que debería tener por lo menos 10, ¿no? Hasta hace unos 3 o 4 años se consideraba que por lo menos debería tener 8, ahora se considera 10. Y estas son las lesiones que usualmente se ven en actividad de enfermedad: proliferación celular, necrosis fibrinoide, cariorrexis, trombos hialinos, semilunas, infiltración leucocitaria, lesiones tubulocraniales, fundamentalmente infiltración de células mononucleares, y índice de cronicidad que es de un puntaje máximo de 2. Lesiones glomerulares, por lo tanto, pues esclerosis glomerular, semilunas fibrosas, lesiones intersticiales identificadas como atrofia tubular, fibrosis intersticial, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, engrosamiento, ¿no? Las paredes de los capilares. Acá hay un área de infiltrado, ¿no? Infiltrado celular, focal. Acá ya sería un infiltrado más bien difuso, con formación de una creciente celular, adherencias del glomérulo a la cápsula de Bowman, una creciente ya más difusa que está ahogando al glomérulo, como ven acá, ¿no? Acá hay una creciente fibrosa, fibroepitelial, normalmente sería, ¿no? Y acá hay una fibrosis capsular. Puede haber también formación de trombos a nivel arterial, depósitos a nivel subendotelial de complejos inmunes que forman las famosas asas de alambre, trombos hialinos. Manifestaciones neurológicas ya habíamos mencionado, puede haber cefalea, accidente cerebrovascular, mielopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay compromiso neurológico, dependiendo de si sospechamos que sea focal o difuso, la punción lumbar suele ser importante y necesaria para descartar que haya pues, un cuadro infeccioso que potencialmente nos puede producir problemas.
y nos puede dar, de hecho, las manifestaciones clínicas que tiene el paciente. Siempre solicitar en la punción lumbar eh, coloración de tinta china, teniendo en cuenta que estos pacientes pueden desarrollar infecciones oportunistas. En este caso, el sistema nervioso central, uno de los que hay que pensar es el criptococo. Entonces, siempre es importante hacer solicitud de tinta china. A nivel oftalmológico puede también haber diversas manifestaciones, escleritis, epiescleritis, uveitis, usualmente posterior, puede haber compromiso retiniano, puede haber compromiso de nervio óptico y puede haber también, de hecho, vasculitis, los famosos cuerpos citoides que producen los exudados algodonosos. Compromiso pulmonar, lo más frecuente es sin duda la serositis, pero puede haber hemorragia pulmonar, puede haber enfermedad pulmonar intersticial difusa, disfunción diafragmática, que es una entidad poco, relativamente infrecuente, pero que es importante porque puede producir de manera crónica, ¿no? Una disminución de volumen pulmonar y producir compromiso respiratorio importante. Y una de las más serias, sin duda, pues la hemorragia pulmonar. El compromiso cardíaco, cualquiera de las capas del corazón pueden ser afectadas, serositis, hemorragia alveolar, disfunción diafragmática, compromiso hematológico, la anemia característicamente es la forma hemolítica, sin embargo también la anemia por enfermedad crónica es una parte importante de las manifestaciones clínicas. La arteriosclerosis es una manifestación, es una complicación de esta enfermedad importante y se considera pues de que la ateromatosis se presenta de manera subclínica hasta un 40% de pacientes. Y estos pacientes con lupus tienen hasta 8 veces riesgo de desarrollar enfermedad coronaria comparado con una persona que no tiene esta enfermedad. Y el riesgo de presentar un infarto agudo de miocardio en una persona joven es de 52 veces más que una población de su misma edad. Entonces, no debemos nunca soslayar el dolor torácico en un paciente con lupus. Paciente con lupus, con dolor torácico, debemos estar claros de que realmente no sea un problema de una enfermedad aterosclerótica coronaria. En varones, ya habíamos mencionado algunas cosas, tienen mayor riesgo de progresar a falla renal terminal, el riesgo es 5 veces más que en las mujeres. Sin embargo, la mortalidad y sobrevida son similares con respecto a las mujeres. La actividad de enfermedad, hombres y mujeres, es similar, pero hay más probabilidad de desarrollar daño con respecto a las mujeres. Entonces, en general, en varones, el problema principal y la diferencia principal es el compromiso renal y el riesgo a desarrollar falla renal terminal. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? No. Ok. Entonces, como ustedes han visto, el- las manifestaciones clínicas pues son muy variadas y por lo tanto el tratamiento pues no puede ser único para todos los pacientes, ¿no? Entonces, como dice acá, el tratamiento definitivamente debe ser individualizado. Entonces, estas recomendaciones de hace ya 16 años siguen siendo importantes porque tenemos que manejar las comorbilidades, infecciones, hipertensión, diabetes, arteriosclerosis, osteoporosis, dislipidemia,
osteonecrosis. Todas estas comorbilidades o están asociadas a la enfermedad en sí o a complicaciones propias del tratamiento y como ustedes ven, varias de ellas están asociadas al uso de glucocorticoides. ¿Ok? Entonces, uno de los aspectos más importantes en el enfoque de tratamiento de los pacientes con lupus actualmente es usar la menor dosis posible de glucocorticoides que requiera el paciente o no usarlo. ¿Ok? La fotoprotección habíamos mencionado que es un aspecto importantísimo en el manejo de los pacientes con lupus por el hecho de que a mayor exposición a radiación ultravioleta, mayor formación de cuerpos apoptóticos digamos, no se digieren, no se eliminan, y por lo tanto mayor presentación antigénica, mayor actividad de enfermedad. Entonces, es una parte fundamental del tratamiento de todo paciente con lupus una adecuada fotoprotección. Debemos de explicarles cuál es la razón y por lo tanto debemos de estimular siempre y hacerles recordar. El, el factor de protección mínimo que debe usar el paciente con lupus es tren, mínimo tren. Y debe de bloquear tanto rayos ultravioletas A como B. Cambios en el estilo de vida también es importante. Debe evitar consumo de tabaco, debe reducir peso y debe hacer ejercicios, justamente para manejo, digamos, del, por ejemplo, hipertensión, diabetes, etc. Pacientes que no tienen compromiso de órgano mayor, por ejemplo, tiene compromiso cutáneo, tiene compromiso articular, el uso de antimaláricos está indicado y el uso de glucocorticoides debemos de evitar usar en estos casos, digamos, que tengan manifestaciones leves. Y si lo usamos, pues usar dosis bajas, unos 5, 7,5 miligramos como máximo. Hay hay un micro que está abierto. ¿Sí? Y hay que tener presente que los antimaláricos tienen diversos beneficios en el tratamiento del lupus. Uno, aparte del efecto de las manifestaciones leves de enfermedad, también se ha visto de que reduce la frecuencia de recaídas. Los pacientes que usan antimaláricos tienen menor mortalidad. Los pacientes que usan antimaláricos tienen menor daño. Entonces, es muy importante el uso de estos medicamentos. De hecho, los antimaláricos deben ser usados en todo paciente con diagnóstico de lupus, independientemente de la manifestación clínica que tenga. En pacientes con manifestaciones mayores, la que fuera, hematológico, neurológico, cardíaco, la que fuera, manifestaciones mayores o severas, el uso de inmunosupresores definitivamente está indicado. Y en estos casos, usualmente el uso de glucocorticoides se administra a megadosis, ¿no? O sea, pulsos endovenosos y dosis de salida de prednisona de 0,5 a 1 miligramo por kilo. En pacientes que tienen compromiso renal severo, terapia de inducción con ciclofosfamida o micofenolato mofetil. Entonces, los glucocorticoides, tratar de restringir lo más posible, tratar de evitar en pacientes que tienen formas leves de enfermedad, en aquellos que lo requieran, pues usar la menor dosis posible que sea para poder controlar esta.
los inmunosupresores indicados para terapia de inducción o para terapia de mantenimiento, dependiendo de las circunstancias. La terapia de inducción para formas severas, usualmente ciclofamida o micofenolato mofetilo, ¿no? Los antimaláricos ya hemos mencionado, de preferencia la hidroxicloroquina, que es la que tiene menor toxicidad de punto de vista retiniano. Y por último, los agentes biológicos que están ingresando cada vez más. El rituximab, que usualmente se reserva para pacientes que tienen falla de respuesta a los tratamientos de inducción mencionados, eh, especialmente para aquellos que tienen compromiso renal y hematológico refractarios. Belimumab, indicado para pacientes que tienen actividad moderada, leve a moderada, que tengan anticuerpos positivos y que no hayan respondido a la terapia usual. La nifrolumab, que es uno de los medicamentos que ha ingresado recientemente, hace unos 2 años aproximadamente, tiene mucha utilidad en el manejo de compromiso cutáneo refractario. Realmente el efecto a nivel de compromiso cutáneo es muy bueno y están actualmente haciéndose estudios para pacientes con compromiso renal. De hecho, ya el anifrolumab está en uso en otros países, en nuestro país por el momento no. Este gráfico final nos indica, digamos, qué actitud debemos de tomar en pacientes que tienen compromiso de actividad leve, moderado o severa, ¿no? Es una guía de la Sociedad Británica, publicado ya hace 6 años, pero que nos indica, pues, de que debemos de individualizar el tratamiento, ver qué, digamos, qué aspectos son los más importantes que tiene el paciente para dar un determinado tratamiento. Por ejemplo, paciente que tiene una actividad leve o una reactivación leve, que tenga, por ejemplo, un índice de actividad de enfermedades menor a 6, que tenga, por ejemplo, fatiga, rash malar, alopecia, úlceras orales, artralgias, mialgias, una plaquetopenia leve a moderada, dice tratamiento típico inicial, glucocorticoides tópicos, se prefiere cuando hay compromiso cutáneo fundamentalmente, o prednisona oral a dosis máxima de 20 miligramos diarios por 1 o 2 semanas, o metilprednisolona intraarticular 80 a 120 miligramos. Agregar hidroxicloroquina, dosis máxima 6,5 miligramos kilo diario, o usar metotrexate hasta 15 miligramos, o usar antiinflamatorios. No es que vayamos a usar antiinflamatorios en pacientes que tienen plaquetopenia, pero podemos usar glucocorticoides a una dosis en pacientes que tengan una plaquetopenia moderada o leve. Podemos usar hidroxicloroquina, por ejemplo. Y podemos usar como tratamiento de mantenimiento prednisona como máximo 7,5 miligramos, hidroxicloroquina 200 miligramos, con o sin metotrexato. Si tenemos formas severas, por ejemplo, un rash que sea más difuso, que tenga miopatía inflamatoria, que tengan una seositis severa, que tenga enteritis, mielopatía, psicosis, o sea, formas severas de enfermedad, usaremos eh, dosis de prednisolona o prednisona de 0,5, pulso de metilprednisolona, o usar dosis un poco mayores de prednisolona hasta 1 miligramo por kilo, ¿no? Usar azatioprina hasta 3 miligramos por kilo, etcétera, etcétera. O sea, vamos definiendo
la intensidad del tratamiento o el tipo de medicamento de acuerdo a la manifestación clínica que tenga el paciente. Y eso sería todo con respecto a esta enfermedad que es realmente apasionante y de muchas aristas, y el enfoque diagnóstico puede ser difícil en algunos pacientes o en muchos, y el enfoque terapéutico es pues bastante complejo por la variedad de manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Doctor, disculpe, en cuanto a los glucocorticoides, sobre la dosis de 1 miligramo por kilogramo, me imagino que ya está en desuso, por lo que mencionó que era preferible no utilizarlos o utilizarlos en pocas cantidades, ¿verdad? A ver, el uso de glucocorticoides, hemos mencionado de que hay que tratar de evitar usar dosis altas, ¿no? Si te funciona bien con medio por kilo, no uses 1 miligramo por kilo. Entonces, por ejemplo, en este cuadro eh, que habla sobre actividad severa de enfermedad, dice no renal, prefieres usar prednisona 0,5 y metilprednisolona, pero también te da la chance de que de repente, bueno, si tú lo juzgas, puedas dar 1 miligramo por kilo para la administración clínica que tenga el paciente. Por ponerte un ejemplo, un paciente que tiene una mielitis transversa, le tengo que dar con todo. Le tengo que dar pulso de metilprednisolona, 1 gramo, le tengo que dar 1 miligramo por kilo de prednisona, probablemente también le indique tratamiento con ciclofosfamida. No le voy a dar azatioprina, ¿no? Probablemente tampoco le voy a dar micofenolato o ciclosporina, ¿no? Entonces, voy digamos, dar el tratamiento de acuerdo a la intensidad, a la severidad del problema. Entonces, si bien hay que tratar de no usar dosis altas, en algunas circunstancias es necesario. No sé si respondes a tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, bien, ¿alguna otra pregunta o duda? ¿No? Muy bien, muchas gracias por su atención. Doctor, disculpe, Sí, eh, en cuanto al compromiso renal, el tipo proliferativo, ¿qué medicamentos podríamos utilizar? ¿Micofenolato, ciclofosfamida, alguno más? bueno, de hecho, el rituximab también podemos usar